Es realmente un gusto poder de nuevo estar en contacto con tantos colegas en este ámbito. Esta misma jornada se va a repetir en Santa Fe, en el 6 de diciembre, y con la misma característica, ¿no es cierto?, con cuestiones similares, una estructura similar a esta. Evidentemente que estamos en un año con mucha actividad, que nos ha tocado en esta responsabilidad, que aceptamos, como les expliqué en la reunión anterior, que lo hicimos a los días de haber asumido en esta responsabilidad en el gobierno de la provincia de Santa Fe. Y bueno, y hay un montón de cosas que me gustaría contarles, pero evidentemente que no vamos a poder en todo este tiempo, de las cosas que se están y tienen alguna relación también, porque el catastro tiene relación con la agrimensura, y así que de una u otra manera les toca a toda la matrícula de la agrimensura. Quiero destacar, antes de empezar, primero agradecer, ¿no es cierto?, la presencia del presidente de la Federación Argentina de Agrimensores, que desde el Chaco por segunda vez ha venido a estas jornadas, y le agradecemos, digamos, desde Santa Fe, este interés que continuamente pone, pero no solo pone interés en los aspectos gremiales, sino que pone también mucho interés en los aspectos formativos. Y esto es un hito en la agrimensura argentina, lo que pasa en la provincia de Santa Fe con esta creación que se ha dado en este periodo de gobierno de nuestro colegio, que es la formación del Instituto de Formación Continua, ¿no? La creación del Instituto de Formación Continua es una necesidad de la sociedad, de que todos los profesionales de todas las profesiones continuamente nos vayamos actualizando. El conocimiento va creciendo de una manera, ¿no es cierto?, potencial, y evidentemente que eso obliga a aquellos que somos profesionales, y sobre todo profesionales de las universidades públicas, a dar la mejor respuesta a la sociedad que en definitiva nos pagó esa universidad pública y gratuita que goza la República Argentina, a diferencia de muchísimos países, de la mayoría tal vez de los países del mundo. Y entonces este compromiso que asumió el colegio de atar el costo de matrícula, más que ese sistema, lo importante es la multiplicidad de este tipo de eventos, ¿no? En donde nosotros tengamos la oportunidad de prepararnos mejor para dar una mejor respuesta a la sociedad. Eso es lo más importante. Tenemos nuevas autoridades, quiero felicitar a Raúl Álvarez y al equipo que lo va a acompañar en el Colegio de Profesionales de la Agrimensura, y esta vez no estoy yo en la lista, que en los 25 años renuncié por allá por marzo de este año para, digamos, por una cuestión de compatibilidad en la administración de catastro, ¿no? Pero bueno, también festejamos estos 25 años, y sería muy lindo que el 2 de diciembre nos pudiera ver, no hablar de estas cuestiones, sino de compartir una copa y un brindis por el crecimiento, digamos, que va teniendo nuestra profesión, no solo acá, sino a lo largo y ancho de todo el país. Vamos a ir directamente al tema. Yo digo, bueno, vamos a hablar de la norma, cómo plantear. Entonces, no podemos dejar de perder la oportunidad, habiendo tanta concurrencia, de no repasar algunas cuestiones que son doctrinarias de la agrimensura, y que tienen que ver mucho con las instrucciones de mensura. Ustedes saben que, como primera cuestión, primero, digamos, para que entiendan de qué se trata esto, nosotros tenemos algunos decretos, ¿no es cierto?, que fijaban, uno del año 55, otro del año 62, 64, otro del año 92, las normas de pH, diferentes decretos que reglaban actividades de la agrimensura. Y luego, bueno, hubo en el periodo anterior de gestión de la administración de catastro, hubo una comisión conjunta de colegio y catastro, donde se elaboraron dos de las normas: la actualización de planos de mensura, de la norma de plano de confección y registración de planos de mensura,
y las instrucciones para mensuras. Las dos fueron aprobadas por resolución del entonces, ¿no es cierto?, administrador palavecino, y están en vigencia. Lo que pasa es que luego no se terminó la de propiedad horizontal. Mejor dicho, se había terminado la propiedad horizontal, pero no hubo la oportunidad de que llegue a resolución, y por lo tanto quedó en vigente todavía la del año 92. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, vino el 2015 con la vigencia del Código Civil y Comercial, y entonces una revisión de nuevo de esa normativa. Y entonces la decisión fue decir, hagamos una norma única, donde estén las instrucciones y donde dentro de las confección y registración de planos estén todos los planos juntos, no solo los de mensura que llamábamos mensura común. Bueno, el verdadero nombre, denominación, mensuras de estado parcelario, modificación de estados parcelario, propiedad horizontal, superficie, conjuntos inmobiliarios. Las distintas facetas tienen que estar en una única norma, de tal manera de que el agrimensor pueda recurrir a ella e inmediatamente guiarse para realizar cualquier tarea que tenga relación con la profesión. Esta norma no es que venimos aquí a decirle mañana está en vigencia esta norma como la vamos a presentar ahora, sino que recién la semana pasada la comisión esta conjunta la terminó, comisión conjunta de que personalmente no participé, salvo la primera reunión para dar los lineamientos generales de cuál era la visión que se tenía, y en alguna muy especial que me llamaron para discutir algún punto en particular, pero que es una elaboración total de esta comisión conjunta de funcionarios del topográfico, de catastro, de Santa Fe, de Rosario, y del Colegio Distrito Norte y Colegio Sur, a quien realmente han hecho el verdadero trabajo de este planteo de norma. Y desde ya que, bueno, le agradecemos desde el gobierno de la provincia de Santa Fe la dedicación que han dado, no digamos tanto los empleados de catastro, bueno, son empleados de catastro, pero sobre todo aquellos que han usado el tiempo que lo podrían realizar a su beneficio personal en trabajar, en viajar a Santa Fe una vez cada 15 días o viajar a Rosario cada 15 días los de Santa Fe, continuamente para trabajar en la elaboración de esta norma. Y realmente es un trabajo que es de valorar. Y lo que es más importante valorar en ese trabajo, porque eso lo notaba, trascendió, se lo vio, es la cordialidad de la relación en el trabajo. Evidentemente que se notaba, digamos, con posturas a veces muy encontradas, pero siempre desde la visión doctrinaria de la cuestión, y no de cuestiones personales o que podrían influir en posturas cerradas. Y se llegaban, en general, son muy pocas cosas que quedaron con las dos posturas, que como marca el sistema nuestro, cuando hay dos posturas en esta comisión, quien resuelve es el administrador en definitiva. Por lo tanto, bueno, pero son 2 o 3 cuestiones nada más que fueron elevadas cuando se elevó la norma. La idea de esta norma es que a partir de mañana o el viernes, tal vez mañana mismo, sea elevada en la página del colegio. Esta norma no está cerrada hoy, sino que lo que queremos, justamente falta todavía un análisis que ya lo tiene el Departamento Jurídico, ¿no es cierto?, legal y técnica de la Administración de Catastro, para el análisis de los aspectos jurídicos formales de la norma y dar su opinión, pero también queda abierta a todos ustedes, a toda la matrícula, a poder, eso sí, vía internet, vía correo electrónico, al topográfico o al propio colegio, mandar las observaciones que ustedes crean oportuno realizar, opiniones y observaciones que ustedes crean, de tal manera que 10, 15 días podamos hacer una reunión evaluatoria final y ya, bueno, darle el instrumento optimista. En forma optimista quisiéramos que el 2 de enero o el 1 de enero esta norma estuviera ya en vigencia totalmente. Pero bueno, eso ahí entran a jugar tiempos administrativos. La reunión en Santa Fe recién por cuestiones de agenda se puede hacer el día 6, es decir, de que también hay que darle unos 10 días más a la matrícula santafesina, aunque va a poder ahora ya tomarla desde las páginas del colegio. Pero reitero, con este espíritu amplio de decir acá, opinen, es la oportunidad
de colaborar en la construcción de esta norma. Por eso aquí les vamos a dar algunos lineamientos principales, luego va a subir Gabriel en nombre del colegio y Dolores en nombre de Catastro, para dar algunos tópicos nada más que pueden ser más impactantes, digamos, los cambios más, reitero, que pueden ser más impactantes en la nueva norma. Entonces ellos lo van a explicar ahora. Yo lo que quiero hacer ahora es, reitero, una reafirmación que tiene que ver más que nada con los conceptos que están volcados en las instrucciones, pero que me parece muy importante que lo tengamos en claro. En el pasado, y bueno, la gente de mi edad lo sabe, había dos posturas doctrinarias de cómo hacer una mensura. Hoy, luego de andar todo el camino que terminó en la ley, en la sanción de la Ley Nacional de Catastro, solidificó la única doctrina que hay en cómo hacer una mensura, que es esta que queríamos repasar en esta charla. Esta Ley Nacional de Catastro articula aspectos de derecho administrativo y de derecho civil. Lógicamente que la de derecho administrativo está derivada de las legislaciones locales y la de derecho civil tiene relación con los derechos reales. En el derecho real, el concepto que da el Código Civil es un poder sobre una cosa. Nosotros tenemos que ver con el objeto de ese poder, y en ese objeto, ¿no es cierto?, dice que se ejerce sobre una parte de la cosa o sobre la totalidad. Pero hay la introducción de algo muy importante, que el objeto también puede consistir en un bien taxativamente señalado por la ley. Es decir, de que allí ya estamos saliendo de la materialidad. Para darnos el objeto puede nacer del propio derecho. Esto le abre las puertas, lógicamente, a derechos como el de superficie, donde es un volumen, donde todavía no está la edificación. Nelson Cosari aquí lo explicaba claramente, y allí ya se establece el derecho sobre cosa que uno lo vería desde abajo, un cubo de aire, sí, es un cubo de aire realmente, pero que es distinto al resto del inmueble. Ese objeto queda íntimamente unido con la definición de nuestra Ley Nacional de Catastro de objeto territorial legal. El objeto territorial legal de derecho privado es similar a este concepto de objeto de derecho real, que puede ser un bien señalado por la ley. Ahí lo unimos en los conceptos. Y están los 14 derechos reales, y esto lo tenemos que manejar los agrimensores también, no es casual como están así ordenados. Estos están ordenados de acuerdo a ese poder, a la magnitud del poder. El poder, como digo, es el derecho real sobre una cosa, de gozar, usar, disponer de ese bien. Ahí esta numeración tiene relación con ese poder. En el dominio es el mayor de los derechos reales que se ejerce, el mayor poder que se puede tener sobre, hablemos de inmueble acá, porque vamos a hablar de inmueble solamente, ¿no? Entonces, sobre el inmueble, el mayor derecho, las mayores facultades las da el dominio. El condominio ya es la misma facultad, pero ya la comparto con otro. Ya entonces, ya tiene una menor jerarquía. Cuando paso ya a la propiedad horizontal, evidentemente dentro de mi unidad yo me comporto como un propietario total. Pero ¿qué pasa? Además, sobre los bienes comunes ya estoy compartiendo otra especie de condominio. No es condominio, pero es lo mismo, es algo similar, son bienes comunes. Con lo cual ya estoy compartiendo con otro. Pero no solo eso, tengo también el reglamento, que el reglamento también hace al ejercicio del derecho y ya no es tan amplio como podría llegar a ser el propio condominio. Ya el reglamento está limitando. Es decir, de que el de la propiedad horizontal estoy en un tercer escalón de poder, ya tengo menos poder. Y así puedo seguir con todos esos, ¿no es cierto? Y llego a la superficie, lo que explicaron hoy. La superficie, claro, yo tengo el poder total, dueño de lo edificado, lo plantado o lo forestado. Soy dueño como total dueño, como un titular de dominio. Pero ¿cuál es el límite? Y el límite es el tiempo, no es perpetuo. En un momento se me termina y por lo tanto, bueno, tiene un poder. Y qué no hablar de la servidumbre que está por allá abajo. Porque claro, la servidumbre, uno tiene un poder sobre el otro inmueble, sobre el inmueble del cual uno es dominante, ¿el poder de qué? De hacer algo, una sola cosa, o pasar un desagüe, o no hacer algo, no edificar más de una planta porque le saco la luz al vecino y le vendí el derecho de servidumbre, el derecho real de servidumbre al vecino, entonces ya es un derecho totalmente acotado. Bueno, esta
esta degradé de los derechos es interesante que la tengamos en claro en todo nuestros conocimientos. Todos se ejercen por la posesión, salvo la hipoteca y la servidumbre. Y entonces, bueno, vamos al de dominio, que es el de mayor poder y que es inmueble. Bueno, es una porción de territorio donde se puede ejercer el derecho real de dominio. El territorio es espacio. Vélez Sarsfield ya lo había considerado, esta visión espacial. Recuerdan que decía que iba hasta las alturas, hasta el cielo, hasta el infierno, decían los romanos. Pero ahora el nuevo Código Civil y Comercial le da un límite a ese espacio, porque dice arriba hasta y abajo hasta donde su aprovechamiento sea posible. Y bueno, entonces ya el inmueble tenemos un máximo, que es donde el aprovechamiento sea posible, hacia arriba y hacia abajo. Pero bueno, yo esto en alguna otra exposición lo he dicho, hasta dónde es posible el aprovechamiento. El edificio más alto en Nueva York, en 1890, medía 106 metros. Actualmente el Burj Khalifa en Dubái tiene 828 metros. Y el Jeddah de Arabia Saudita en el 2019 va a tener 1007 metros. Entonces, la utilidad puede hacer variar ese límite superior. No obstante, hay una novedad en nuestro Código Civil, en el 235, que aparece, cosa que no estaba en el de Vélez Sarsfield, el espacio aéreo suprayacente al territorio de las aguas. Es decir, que a partir de cierta altura, que seguramente la tiene que fijar el Estado Nacional, a partir de ahí ya estamos en el dominio público. Es como si pudiera modificar lo mismo más allá, ya estaría modificando en la calle, como si fuera la calle. Entonces ahora ya sí, los límites son mucho más claros, el espacio aéreo suprayacente ya me fijará un límite ya claro en altura. Pero en definitiva tenemos en claro nosotros que el objeto del derecho real de dominio es ese volumen, porque en todo ese volumen uno ejerce ese poder que nos da el Código Civil. O sea que el inmueble es tridimensional. ¿Cómo lo representamos? Artículo 4 de la Ley Nacional de Catastro. A los efectos de esta ley se denomina parcela esa representación, y cuya existencia y elementos esenciales consta en un documento cartográfico registrado en el organismo catastral. Si estamos hablando de un documento cartográfico, estamos hablando de un plano. Por lo tanto, si bien el inmueble es tridimensional, la parcela es bidimensional, pero es la representación del inmueble. Lo que se registra en el registro catastral son las parcelas, son las representaciones de los inmuebles. Los inmuebles están en el territorio, en el espacio. Es la representación del dominio, ¿no es cierto? ¿Es la parcela un objeto territorial legal? Bueno, el artículo 10 de la propia ley lo está diciendo cuando dice: los objetos territoriales legales que no constituyen parcela serán asimismo determinados por mensura. Bueno, tenemos en claro que también la parcela es un objeto territorial legal. Y si hacemos el conjunto de todos los objetos territoriales, tendríamos un subconjunto de los objetos territoriales legales. Dentro del mismo, los objetos territoriales legales de derecho privado, y dentro de los de derecho privado tenemos la parcela como un último subconjunto que representa, digamos, a los inmuebles como representación. Está representado por la parcela. ¿Qué es el estado parcelario? Y bueno, y acá tenemos los 5 elementos que conforman la parcela, y con eso se forma el estado parcelario, de los cuales están los 3 esenciales y los 2 complementarios: la ubicación georreferenciada, los límites y las medidas, el C. Y de hecho, dicho elemento constituye el estado parcelario. Y el artículo 7 dice que el estado parcelario quedará constituido por la registración en el organismo de la aplicación del plano de mensura. Es decir, los inmuebles existen todos, están todos distribuidos en el territorio. Ahora, no todos los inmuebles tienen estado parcelario constituido. Lo tienen aquellos que tienen un plano de mensura registrado en el organismo catastral, pero no solo eso, sino que ese plano de mensura tiene que tener al menos los 3 elementos esenciales. En cuanto a los elementos esenciales, la ubicación georreferenciada del inmueble, bueno, ustedes saben que es la ubicación absoluta. En el certificado catastral, a partir del nuevo certificado catastral, que con el gobernador, y sería muy interesante que la matrícula de agrimensura esté presente en un acto que se va a hacer en el Salón Blanco, en conjunto con el registro de la propiedad, se va a lanzar el nuevo certificado catastral, que es un certificado catastral vía web,
y que junto con eso el folio electrónico, el folio real electrónico que implementan el registro de la propiedad. Y cómo ambos van a estar unidos, y cada uno va a atender a su cuestión. La cuestión de registrar y publicitar objetos es de catastro. La misión de publicitar títulos de derecho es de registrar y publicitar títulos de derecho es del registro de la propiedad. Y a partir de esta relación, por ejemplo, la modificación de los titulares de cualquier derecho real de la base de catastro se va a hacer prácticamente en forma automática desde el registro de la propiedad, cualquier modificación. Y la descripción del inmueble que sale desde catastro es la cabeza del folio real en el registro de la propiedad y la decisión del gobernador de que todo va al registro real. Todas las transferencias, que no es casual en este país, esto lo he manifestado muchísimas veces, que después de 60 años, 1967, la reforma Borda al Código Civil impusiera el folio real, en esta provincia recién tengamos el 10% de las propiedades en folio real. Y yo pienso que eso no es desidia y que ahí hay una intencionalidad en los tomos y folios por fecha, esconder justamente la propiedad. Y más hoy en día, con lo que se está descubriendo en el delito contra la propiedad, queda muy en claro de que ese 10% no respondió a una desidia después de 60 años de estar en el folio real. La decisión del gobernador desde el año pasado, cuando nos convocó y hablamos de la relación catastro-registro, todo a folio real, salvo algún condominio muy complicado que se mantendrá en folio dativo hasta que se sanee un poco las cuestiones de condominio, todo va a folio real. Y la cabeza del folio real es aquello que pensaron Castañino, todos los doctrinarios que tuvimos en el pasado, de que la cabeza del folio real fuera el folio catastral. Acá en la provincia de Santa Fe este día 15 lo anunciamos y me gustaría verlo realmente porque es un acto que si bien por ahí puede interesar más, porque bueno, son las normas que voy a aplicar, pero aquel es un acto de reafirmación de la doctrina de la agrimensura en la nación argentina, que de aquello que pensaron todos nuestros doctrinarios. Los límites del inmueble en relación a las causas jurídicas que le dan origen, creo que para mí que es la parte principal y la que me gustaría compartir con más detalle, porque el límite es lo importante. Es lo más importante de los tres. Y cuando habla de causa jurídica, estamos hablando de derecho, y por lo tanto, el límite claramente es inmaterial. Proviene del derecho, proviene de una causa jurídica. Luego se lo puede materializar, bien o mal, pero el límite es inmaterial, proviene del derecho. ¿Qué es un límite? Bueno, hay un principio elemental, esto también por ahí muchos ya me lo han escuchado, pero es clarísimo, desde chiquito nos enseñaron dónde termina tu derecho, dónde empieza el derecho de los demás. Eso es para todos los derechos. Los derechos de propiedad es un subconjunto y por lo tanto, donde termina un derecho de propiedad y empieza el otro derecho de propiedad, a eso llamamos límite. Es el encuentro de dos derechos y eso es lo que debe determinar el agrimensor. Entonces, fíjense que ya esto Fernández López Zavalía hace mucho, ¿no? Cuando escriben derechos reales dice: si en un terreno encontramos ciertos signos separativos, alambrados, zanjas, muros, podremos entrar a sospechar que ellos sean separativos de inmueble, pero sin que ello sea decisivo. Lo que hace que queden separados dos inmuebles son líneas perimetrales intangibles, pero jurídicamente relevantes, que pueden coincidir con signos exteriores en el terreno y con accidentes naturales, pero que pueden también discrepar totalmente de ello. Estaba advirtiendo aquí claramente que una pared no es un límite de una propiedad, como alguna corriente de la agrimensura, muy emparentada con la ingeniería civil por allá por la década del 50, tenía planteado como solución catastral es tomar las posesiones como estaban dadas, ¿no? Hoy queda claro que los límites provienen del derecho, y esto de líneas perimetralmente intangibles jurídicamente relevantes que dice Fernández López Zavalía, es igual que el límite en relación a la causa jurídica que le da origen, que establece nuestra Ley Nacional de Catastro. Ahora, esto también lo había visto en 1863, el verdadero creador de la doctrina de agrimensura, a mi criterio, de la nación argentina, que fue el abogado Juan II Fernández, que su tesis doctoral
sobre agrimensura. Dice, el agrimensor es el encargado de traducir en hechos las designaciones de los títulos, para los que tiene que entenderlos, que interpretarlos, que conciliarlos, que descubrir sus errores, que corregirlos. Y el resultado de su espinosa tarea a este respecto tiene luego de ponerlo en relación, que compararlo con los hechos existentes, para los cuales es forzoso valorarlos, acatando en consecuencia unos y despreciando otros, sometiendo unas veces los títulos a los hechos y otro haciendo prevalecer aquellos. La regla única sobre la más difícil parte de su comisión está expresada por esta extensa palabra, su criterio. Su misión lo lleva irresistiblemente al vasto campo de las apreciaciones conjeturales, a los dominios del derecho. Nuestra tarea, muchas veces, bajo nuestra total responsabilidad civil, hacer pesar lo material o a veces lo inmaterial, que es el límite que proviene de los títulos. Los límites, lo decía acá Juan Manuel Castanino, los límites no se crean por las medidas de su forma geométrica, pues esas son solo una consecuencia del objeto límite territorial creado por su propia causa jurídica creadora. El límite hace a la medida, nunca la medida al límite. Y acá tenemos, cuando estamos hablando de derecho y decimos, el título dice 50%, entonces ese es no, esa es la medida. Lo que hay que verificar es el límite, dónde se encuentran los derechos, y allí donde el agrimensor hace la composición de derechos con los colindantes y resuelve en definitiva si el límite por dónde pasa y si ese título está expresando correctamente en medida lo que el derecho está expresando en hechos, en el propio territorio. Después termina con las medidas lineales, angulares y de superficie de inmueble, y justamente lo traigo en relación con lo que recién estaba diciendo porque es muy importante esto. Ustedes fíjense que se aprueban por Real Orden del 9 de diciembre de 1852 en España las tablas de correspondencia, y fíjense en una vara en metros que la de Castilla es 0,8359, de Alicante 0,91, bueno, y así tenemos toda la vara. Resulta que en el 1866 acá en Santa Fe se toma la vara nacional y se establece en 0,866, sabiendo que hay una vara de Bustinza de 0,848. Pero ¿qué pasa? Además esta ley dice, todos los títulos que hasta la fecha estén en varas, se tienen que transformar por la vara nacional. Es decir, que los títulos que venían en varas había que multiplicar por 0,866, y esto se hacía en sede notarial y se multiplicaba. Entonces, ¿qué pasa? Si según título yo tenía 1000 varas, entre Juan y Pedro, ahí tengo el límite, 1000 varas, lo que sucedía es que si uso la vara nacional, la medida del título va a decir 866 metros. Pero si eso fue en su origen con la vara de Castilla, realmente entre esos dos puntos tendría 835,90 metros. Y si fuera la vara de Alicante, tendría 912 metros. Entonces, que el título me diga que yo tengo 866, ¿me está dando el límite? No, el límite está ahí. Entonces hay que estudiar y llegar. Me pasó a mí particularmente acá en Rosario, cuando resolví todo me di cuenta que no estaba con la vara nacional, sino que estaba con la vara de Castilla las fracciones, y que en la distancia, estoy hablando entre calle Junín que era y calle Avenida del Valle, que eran dos lonjas, no me cerraba la mensura con lo que marcaban los títulos. Claro, los títulos marcaban multiplicando por la vara nacional, y eso estaba en vara de Castilla, con lo cual la diferencia después cerró perfectamente la distancia que había. Entonces la interpretación que hace el agrimensor de estas cuestiones, y no darle la medida, es lo fundamental. La medida es en principio, es un elemento importante, importantísimo, pero no es lo fundamental. Fíjense, si de la vara de Zaragoza estaríamos con 772 metros allí. Entonces las diferencias son notables en medida. Lo importante es el límite. Fíjense que si entre dos puntos, entre A y B, nosotros tenemos que por ahí pasa el límite. Un límite pasa por A y por otro por B. Y tenemos que medir eso. Entonces, que si lo medimos con una ruedita o con una cinta chiquita, la distancia es esa, ¿no es cierto?, entre A y B. Pero si nosotros usamos una estación total, pongo el prima en un lugar, es la distancia perpendicular a la gravedad, ¿no es cierto? Es la distancia horizontal esa,
que es distinta a la otra distancia. Entonces, si yo mido con una estación total, en este gráfico estoy midiendo diferente a si mido con una cinta chiquita o con una rueda. Pero si hago con GPS y planto los receptores en los dos puntos, y voy a tener el vector entre esos dos puntos, y la medida es esa, que es también diferente a las otras dos. Entonces estamos hablando de medida y el límite no se mueve. Diferente medida y por técnicas de medición aquí o de representación. Y si yo lo llevo a la distancia curva sobre el elipsoide, la proyección que se hace sobre el elipsoide oficial, voy a tener esa otra distancia entre esos dos puntos. Pero los puntos son siempre los mismos. Ahora tengo esta distancia, estoy teniendo una cuarta distancia. Y si yo esto lo hago en una proyección cartográfica, una Gauss-Kruger, por ejemplo, dependerá del punto de tangencia, pero voy a tener esa otra distancia, la que está en rojo acá. Es decir, que para la distancia entre dos puntos A y B, donde pasa el límite, tengo la posibilidad de poner 5 distancias. A la pucha. Y entonces la medida, como digo, es una expresión, como es el idioma. Sirve para decir algo, pero no quiere decir de que eso diga sea exactamente lo que quiero decir. Aquí el límite no se movió, están entre los dos puntos, y puedo tener 5 medidas para eso, con esto, al margen del otro si venía de un título en varas españolas. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, con los conceptos en cuanto a medidas. Esta norma dice que cuál es la medida que hay que dar. La única forma que nosotros tenemos de comparar títulos y decir, uy, acá hay un problema de superposición de tareas, digamos. Los títulos no se superponen. Los derechos, salvo que haya conflicto de títulos, en los cuales hay indefinición, el juez la va a tener que determinar. Pero mientras tanto, los títulos no se superponen. El territorio es finito y está repartido. El tema es un tema de publicidad, de cuánto miden las cosas nada más. Entonces yo me aferro a este papel que dice que mide 1000. Pero bueno, la realidad es que nunca midió 1000, siempre midió 900, entonces estoy discutiendo algo que en algún momento se descubre, pero los títulos como derecho no se superponen. ¿Qué dice la norma? La que hay que aplicar para poder comparar únicamente es esta convención, es la distancia sobre el elipsoide. Y esta es la que volcamos en la norma actualmente porque es la única en la cual se pueden comparar todas las tareas. Hoy hay software que permiten fácilmente llevar la distancia en cualquiera de las formas que lo tomemos, llevarla a esta distancia elipsoidal, ¿no? Bueno, ¿cómo se tiene un límite si el mismo inmaterial? Bueno, acá hay una formulita que en una publicación José Velaga la explica de una manera que a mí me pareció muy interesante. ¿Cómo hacemos la mensura? Aplicación del territorial del derecho, le sumamos los análisis de los derechos de los colindantes, le sumamos la consideración de los hechos físicos existentes, eso es lo que vamos a medir, porque lo que vamos a medir en el terreno son hechos físicos existentes, lo hacemos previo a determinar los límites. Es muy difícil determinar el límite en el propio terreno. Levantamos todo lo que es material, lo analizamos en gabinete con la aplicación territorial del derecho nuestro, más el análisis de los derechos de los colindantes, más toda la cartografía, ¿no es cierto?, toda la información que podamos tener para decir, bueno, el límite para mí pasa por acá y estoy seguro que pasa por acá, y con mi firma lo avalo, y es el momento trascendental de la mensura, y en ese momento aplico el cuarto sumando, que es el criterio profesional, lo que decía Juan II Fernández allá en el siglo XIX. El criterio profesional termina por cerrar y decir, el límite pasa por acá, en mi criterio. Esto en el catastro en la Argentina en los últimos 50 años es una linda expresión llevada un poco a la matemática de cómo se hace una mensura y que esto está implícito en las instrucciones para mensura y así tenemos que hacer la mensura conforme a las nuevas instrucciones que están vigentes, que acá en esto no varió mucho de las instrucciones que están vigentes de hace unos años cuando Palavecino ya las había aprobado. Por eso el artículo 6º dice que se hace por actos de mensura, que acá tiene una cosa muy importante. Quienes asumirán la responsabilidad profesional por la documentación suscrita. Dice Aida Kelmermacher de Carlucci, en las charlas que da sobre la ley de catastro, que daba, ¿no es cierto?, ahora da sobre el Código Civil, pero que en alguna oportunidad me ha tocado escucharla en 2 o 3 oportunidades, y siempre lo dice esto.
muchachos, dice, ustedes están contentos, el lobby que hicieron, sacar la ley de catastro y todo lo demás, pero ojo, está el artículo 6º. Ahora ustedes tienen una responsabilidad metida en esta ley que es complementaria al Código Civil. No es poca cosa la rúbrica de ustedes en esta determinación de los límites. Bueno, está la definición de mensura que no vamos a entrar, pero sí, ¿cuáles son los resultados? Los resultados de una mensura, porque acá no hay que confundir estado parcelario con estado de ocupación. Esto también está en las instrucciones detallado, pero aquí como síntesis con gráfico, yo tengo este inmueble a los 30 metros, tengo alambrado, tengo una pared, lo mido y encuentro que el estado de parcelario coincide con el estado de ocupación. O sea que una mensura previa anteriormente, voy a verificar este inmueble y me encuentro que no hay diferencia. Pero podría suceder esto otro, que yo tengo esta pared que está aquí adentro. Lógicamente que tengo que verificar primero de que al lindero le está sobrando o que hay un corrimiento, de tal manera de decir, no, el estado parcelario sigue siendo esto, el límite inmaterial pasa por acá, aquí, pero el estado de ocupación es este. Entonces fíjense ustedes qué importante es que aquel que va a adquirir una parcela tenga en claro de que si bien su estado parcelario se mantiene de 10 por 20, va a poder ocupar solo 9 por 20. Esta superficie que está invadida por el lindero, que tiene que determinar el agrimensor, que no se trata de un error en el título, porque aquí podría ser de que el título siempre fue de 9 y en alguna escritura aparecieron los 10, entonces es otra cuestión en la que hablamos antes de los límites. Acá estamos hablando de que estamos seguros de que el lindero avanzó. Entonces estoy teniendo, el lindero me avanza 20 metros cuadrados. Estos 20 metros cuadrados tienen que ir en el plano de mensura escrito con metros cuadrados. No solo el corrimiento con las medidas, sino los metros cuadrados. Y esto también en el nuevo certificado catastral es publicitado en el propio certificado. De tal manera que el que va a comprar va a leer eso que viene desde el agrimensor y cae justamente en el certificado catastral y en el copy-pegue el escribano lo va a pegar en la escritura. Las coordenadas, no le había dicho esto, algo importante, las coordenadas geodésicas del baricentro de la parcela van a ir también en el certificado catastral, de tal manera de que catastro con un título de propiedad que copy-pegue la descripción que viene desde catastro del certificado catastral, no es necesario ni siquiera leer el idioma en que está el título redactado, en este caso el español. Un japonés que lee ese título va a decir, agarra el navegador y llega al inmueble y la ubicación absoluta está garantizada en el propio título de propiedad. Otra innovación que metemos en el nuevo certificado catastral que le digo del día 20 que vamos a anunciar. Y esta es la otra, donde la pared de quien me encargó el trabajo avanzó sobre el lindero. Bueno, tampoco se modificó el estado parcelario. Yo veo que al lindero le está faltando 1 metro. El estado parcelario sigue siendo 10 por 20. El estado de ocupación es 11 por 20. Estos 20 metros cuadrados también tienen que estar escritos, dimensionados en metros cuadrados. Está en la norma, a partir de cierta medida. Bueno, ustedes léanlo y lo van a ver. Pero el concepto es de que quien compra, quien adquiere, sepa que sucede estas cuestiones. Por eso decimos, el estado parcelario tiene permanencia casi eterna, ¿no es cierto? Y el estado de ocupación es el dinámico, el que se va moviendo constantemente. Y ahí está más la necesidad del agrimensor. Esto se escuchaba en el Congreso de la Nación. Esto es lo que justifica el acto de verificación, más que nada, es lo dinámico que es el estado de ocupación de los inmuebles. ¿Cómo publicitamos los derechos reales? Acá no cambió nada en el Código Civil, el título y el modo. Ya lo sabemos que el título no es la escritura, sino es el acto, ¿no es cierto? Que se hace ante un escribano público que debe dar fe pública de que ese acto fue verdadero, sucedió en tal día y en tal lugar, y ese entonces se transforma en una escritura, pero como título es el verdadero acto. Pero que ese acto no sirve por sí solo para transmitir el dominio, incluso hasta que lo publicita el registro de propiedad, si no tengo la tradición, el comienzo de la posesión. Si no le puedo entregar el inmueble, la propiedad nunca se transfirió, por más que el título ya esté. ¿Estamos eso de acuerdo? Esto los agrimensores lo manejamos bien.
Y la publicidad de los derechos reales se hace del título por el registro y del objeto por el registro catastral. En esta provincia de Santa Fe, ya claramente a partir de ahora, totalmente deslindadas estas dos responsabilidades en los dos registros. Entonces aquí hay un objeto territorial legal, y aquí hablamos de un polígono para la servidumbre, un polígono para superficie, para uso, o una parcela, digamos, un inmueble para determinar o verificar el estado parcelario. El agrimensor determina los límites, ¿no es cierto? Y realiza el documento cartográfico. Ese documento cartográfico se registra en el catastro. Recién, si está registrado en el catastro, puede emitirse el certificado catastral. Sin certificado catastral, bueno, esto va al escribano juez que lo necesita, al certificado catastral, para incorporarlo al título, como dice la Ley Nacional de Catastro. Y ese título se registra en la registración, en los registros de la propiedad. Este es el sistema de publicidad inmobiliaria de la República Argentina. Muy interesante, muy piola, como digo, y bastante novedoso en el mundo, con diferentes facetas en otros países, algunos con... ¿Por qué? Porque aquí se le da preeminencia a la posesión, es muy importante en nuestro código, a diferencia de otros sistemas como el alemán, o como, donde el título tiene otra jerarquía. Entonces aquí la posesión es importante, pero tiene influencia en la publicidad. Fíjense que acá están interviniendo el Estado y particulares. El Estado, donde se registra catastro, registro de la propiedad, particulares, escribanos, agrimensores. Estos cuatro, este encadenamiento, digamos, de relación entre Estado y agrimensores es el soporte de la seguridad jurídica en la publicidad inmobiliaria en la República Argentina, que, reitero, es muy interesante como para exportarla a otros lugares, porque aquí lo público y lo privado intervienen de una manera ordenada y coordinada. Hay una decisión política, pero está así porque esto los traje también. Esto lo hice muy rápido hace 2 horas, y entonces tomé de otras exposiciones, está en el Consejo Federal de Catastro, y por eso apareció agrimenura en lugar de agrimensura, ¿no? Se me comió la S. Pero hay una decisión política que la publicidad del Estado parcelario no se realiza con el plano de mensura, sino con el certificado catastral. Más que política, hay interpretación de la Ley Nacional de Catastro, donde dice el Estado parcelario se publicitará mediante el certificado catastral. Es decir, de que, bueno, está el nuevo certificado catastral que ya les conté, va a tener 2 partes, una parte que certifica y otra que informa. ¿Qué certifica? Bueno, los elementos del estado parcelario, los que se registran en el catastro, la nomenclatura catastral, los avalúos y las coordenadas geodésicas del baricentro parcelario. También certificamos eso. ¿Qué informamos? ¿Cuál es el titular empadronado en el CID? No nos metemos tanto ya como antes, la preocupación, ¿quién es el propietario, titular, catastro? No tiene... No, en esta nueva relación de los roles, cada uno juega el rol que le compete, nosotros les informamos a nuestro certificado de que el titular es fulano de tal. No estamos diciendo que es el propietario, es el titular empadronado del bien. Y también toda otra información proveniente de otra fuente. La idea es ministerios, municipios, aquí estamos en convenios muy interesantes que van a tener relación con ustedes. El gobernador ha establecido la ventanilla única como un elemento en la administración a tenerlo en cuenta, de empezar a hacerlo. ¿Qué quiere decir? De tratar de que los usuarios, o sea, los administrados, en este caso los profesionales o los ciudadanos en general, no sean usados de gestores para decirle, no, usted, necesito que usted traiga esto del API, no, necesito usted que del registro de propiedad me traiga tal cosa, o necesito esto que de hidráulica vaya el certificado catastral y yo acá veo un canal, ver si el canal es... O sea que el privado está siendo de gestor dentro de la relación cuando esto es una cuestión dentro del Estado. Es desde catastro donde tiene que decirle a hidráulica, che, acá hay un canal, ¿es oficial o no es oficial? ¿Qué ancho tiene? Pum, la información a quién debe hacerse. La presentación se canaliza a través de catastro y se gestiona desde el Estado, con vialidad, los anchos oficiales, con la EPE,
Estamos firmando convenios interministeriales justamente para estas cuestiones. Vamos camino al catastro digital. Eso es un camino inexorable, ¿no es cierto? Llegamos fatal, digamos. Sí o sí, vamos camino al catastro digital. Y por lo tanto, estas son prácticas necesarias que van conducente a eso. En el acto de verificación, la normativa que está en las instrucciones, verificamos el estado parcelario, lo que decíamos. Verificamos el estado de ocupación. Y aquí hay una parte que se incorpora en la norma, que esto tiene mucha relación con la transparencia en el tráfico inmobiliario y que fue producto esto de una secretaría que hay en el gobierno que se llama la Secretaría de Delitos Complejos y Lavado del Narcotráfico, en el cual cuando vieron esto de que el agrimensor puede estar en el terreno verificando los límites, puede también no verificar, sino preguntar, citar al titular registral y preguntar quién es, en calidad de qué, de ocupante, de tenedor o de propietario. Es allí donde está una pequeña acta levantada y eso sirve muchísimo, pero muchísimo, me lo hicieron entender otros a mí, la importancia que tiene para preservar el delito contra la propiedad. Tener en un documento, y en ese momento, y lo dice acá la norma, ustedes lo van a ver, en este momento, creo que lo anoté aquí también, bueno, también los reglamentos de mejoras, ¿no es cierto? Pero aquí, en este momento, el agrimensor actúa como auxiliar del catastro en estos actos. Con lo cual, con este acto, él es un cuasi oficial público que está, lo que dice allí, no es que sea una prueba, es un elemento más que también se puede, digamos, meter la mula, pero ya es una persona más, y la asociación ilícita es más fácil cuanto llegar al número, que son 3, creo, ¿no es cierto? Bueno, ya va a estar el escribano, va a estar el que quiere robar una propiedad y está el agrimensor, ya está la asociación ilícita cerrada para las mayores penalidades en el delito contra la propiedad. Este servicio que da el acto de verificación es algo que nos lo hicieron ver otros del gobierno. Es decir, fíjense qué importancia, qué rol importante el agrimensor toma en su tarea. El vínculo de catastro con registro, algo ya estuve diciendo, hoy se hace a través de minuta, pero hay un decreto de actuaciones administrativas para que simplificamos los trámites y tenemos, bueno, esto lo hice en una oportunidad, por eso la Comisión Coordinadora Registro SIP-API, hay una comisión coordinadora de los 3 entes, donde esos 3 entes, hoy tuvimos una reunión de acá de Rosario, participan también los colegios profesionales, colegios de escribanos, abogados, agrimensores y corredores y martilleros, y donde se tratan los temas, los problemas particulares en relación a los inmuebles que hacen a todos los entes. Y ustedes saben la cantidad ya de cuestiones que hemos resuelto en conjunto que, en voz de los propios escribanos de hoy en día, es espectacular. Es maravilloso lo que se está logrando con esta cambiar actuaciones. El tema de la usucapión, que está resuelto ya, ustedes son parte de eso. En el tema de la usucapión, esto lo presentaron problema de los abogados. En la usucapión tenemos la sentencia del juez, vamos a catastro y nos dice no, ese plano es provisorio, tiene que ir a inscribir el título. En el registro dice no, título provisorio porque no tengo certificado catastral, título provisorio. Entonces anda a catastro con el título provisorio para inscribir el plano. Entonces se inscribe el plano definitivo, certificado catastral, título entonces definitivo. Todo un montón de movimiento que lo hemos resuelto en 2. Va directamente con la sentencia judicial a catastro y el plano va a definitivo. Va a definitivo, se emite el certificado catastral y con eso se inscribe el título que está trayendo la sentencia judicial, sin mayores inconvenientes y sin, digamos, desproteger ninguna seguridad jurídica en todo esto. Es reducir a la mitad los trámites que hace un abogado, un agrimensor o un escribano, el que haga el trámite allí. Como esas cosas, un montón de otras que tienen relación con el API, con cuestiones, para simplificar los trámites administrativos.
Bueno, antes de fin de año se matricula solo en folio real, el registro modifica, yo ya esto lo dije recién, el certificado catastral y la adquisición literal del inmueble serán cabeza del folio real. El escribano deberá pegar el contenido del certificado catastral en la escritura, como marca la ley, y el registro de mensura, y esta es una novedad, el registro de mensura, bueno, en principio se mantiene el convenio sin colegio con las normas de confesión y registración, que es la que estamos viendo ahora en este momento. El control de calidad lo tiene que hacer el colegio, y el trámite de registración también por el colegio, eso lo mantenemos como hoy en día. Lo que cambia es el registro de mensura, porque ahí está mal, no es provisorio, sino es preparatorio. Claro, es un slide viejo de esto del Consejo Federal de Catastro hace unos meses atrás. Esto era idea, hoy ya es realidad, ya está la resolución. Hay 2 registros en catastro. Los planos de ustedes ahora se van a registrar en 2 registros preparatorios. Esto tiene, en 2 registros, uno definitivo y otro preparatorio. Esto tiene la siguiente explicación técnica. El registro definitivo es el de constitución, verificación o modificación del estado parcelario. Cuando se crean lotes. ¿Lotes para qué? Para el derecho real de dominio. Ya allí, porque la ley lo establece, que el plano inscripto ya determina el estado parcelario, por lo tanto la parcela nace en ese momento que se inscribe el plano. Pero en otros derechos reales, en otros objetos de derechos reales, el nacimiento no es con el plano. Ahora quedó mucho más claro en el Código Civil, ya no hay discusión. Propiedad horizontal. La propiedad horizontal nace con la inscripción del reglamento. Ya no más hay discusión sobre eso, porque hay un artículo en el Código que dice la PH nace con la inscripción del reglamento. Y entonces, ¿qué es el plano? El plano es preparatorio. Entonces, el plano inscrito en el catastro sirve, sí, para inscribir el reglamento, pero es un plano en registro preparatorio. No produce ningún desglose parcelario. No va a haber unidades como hay hoy en día con un plano y nunca se inscribió el reglamento. Y yo tengo 20 unidades matriculadas en PH con una partida de impuesto inmobiliario distinta y no existen, porque no son unidades de PH. Son piezas de una casa. Es como si yo el dormitorio, lo empadrono bajo una partida, este otro dormitorio bajo otra y esta otra bajo otra. Es un solo bloque. Desde el punto de vista del derecho, no existen las unidades de propiedad horizontal hasta que no está registrado. Registrado el reglamento, y en esta unión automática, ese plano pasa definitivo y ese desglose que estaba ya todo preparado se desencadena inmediatamente, ¿no es cierto? Es un tema informático, un botón, y lo que ya estaba preparado, todo el desglose en unidades, aparece inmediatamente. Entonces, de la misma manera, para hacer una superficie, la superficie no nace con el plano. Podemos hacer un plano de superficie, determinar el objeto, pero después el negocio se trunca por alguna cuestión, no termina en el título, y esa parcela, yo no puedo crear la subparcela, la superficie crea una subparcela, que va a tributar también, ¿no es cierto? Entonces, no se crea esa, no puedo hacer nacer algo que no existe, porque existe ¿cuándo? Con el título suficiente. Cuando el título toma estado público a partir de su registración en el registro de títulos, en el registro de la propiedad, ahí automáticamente, ¡pac!, ahí nació la subparcela de esa parcela madre que del terreno, ¿no es cierto?, se desprende el objeto territorial legal de superficie. Igual que la servidumbre, igual que usufructo de parte. Estos son la hipoteca de parte, y allí entramos también algunos aspectos que también pueden entrar en registro preparatorio, algunos casos especiales parcelarios. Puede ser, por un lado, la hipoteca de parte. La hipoteca de parte, en donde uno inscribe un plano preparatorio y se permite hacer la escritura de ese plano preparatorio, pero que tiene solo efectos en el caso de que se ejecute esa hipoteca. Si no, cuando se vence la hipoteca, la parcela sigue siendo, ese plano quedó en preparatorio y murió en preparatorio, no pasó a definitivo. También estamos viendo y estudiando con el MID, el Ministerio de Infraestructura y Transporte, y también con Medio Ambiente de la provincia, de también poder inscribir planos
y no emitir certificado catastral, con lo cual entrarían a un preparatorio por si falta alguna condiciones urbanísticas, obras a realizar, de tal manera de desprender al agrimensor de la necesidad de andar siguiendo hasta el último momento el trámite, porque no tiene esa relación con el objeto del agrimensor, el objeto ya está determinado, está mojonado, está listo, entonces va a un registro preparatorio. Lo que pasa es que Catastro no va a emitir certificado catastral para transferencia hasta que la condición, eso estamos en conversaciones. Le estoy diciendo que también pueden entrar en preparatorio, también de estados parcelarios, de modificación de estados parcelarios en esto que estemos haciendo. De lo otro es clarísimo, lo otro necesitamos un título suficiente, necesitamos una sentencia, en el caso del usucapión, va todo a preparatorio. Lo otro va a definitivo. Y como conclusiones, el objetivo es el catastro digital. Eso ya también lo dije recién. Herramienta de gestión corriendo en software libre, nosotros estamos migrando ahora, estamos en proceso de migración del GIS a software libre, ¿no es cierto? Desde el sistema catastral va a software libre. Y está ya un equipo trabajando en catastro. El año que viene tenemos que terminar esa migración. Aplicación de la Ley Nacional de Catastro en forma completa, y entendiendo forma completa la interpretación jurídica correcta de las acciones para construir la seguridad jurídica, el acto de verificación del marco doctrinario de la 26.209, la georreferenciación y ser base fundamental de las CIDES. Este es el panorama general, y yo le pido disculpas si fui demasiado denso, pero creí que tenía una obligación moral de volver a repetir estos conceptos que hicieron a la agrimensura nacional tener una doctrina, y que esa doctrina está volcada en las normas de catastro. Entonces, les agradezco, y yo invito a dos representantes de la comisión, en este caso Dolores Soria y Gabriel Frix, a que vengan a explicar algunos puntos importantes de las modificaciones que hay, sabiendo todos ustedes, venga Dolores, Gabriel, sabiendo de que va a ser publicado esta norma en el día de mañana. Gracias.